EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. Feliz día jueves, 4 de diciembre para todos. Nos reencontramos para analizar lo que nos dejó esta segunda jornada de la octava semana de la LBBP, la número 44 que tenemos en acción en la pelota criolla. 4 encuentros, se sigue calentando la liga, estrechándose muchas posiciones y otros equipos que intentan escaparse en la tabla. Y ya que hablamos de un equipo que intenta escaparse, hablemos de los Bravos de Margarita, que volvieron a ganarle en esta ocasión a las Águilas del Zulia. Los barrieron en una serie de 2 encuentros en Guatemala en martes y miércoles y siguen afianzándose en ese primer lugar de la tabla de posiciones. 8-6 fue la victoria de Bravos sobre las Águilas del Zulia. El triunfo para Carlos Nava, el cuarto para él en esta campaña. Derrota para Ronaldo Alessandro, mientras que José Quijada fue quien se acreditó el segundo salvado para él en la campaña. La apertura de parte de las Águilas del Zulia fue de Patrick Wicklander, permitió 4 limpias en 4 entradas, pero habría que tomar con pinzas esto porque del primer al cuarto episodio Wicklander se vio muy bien en el montículo y justo en esa quinta entrada fue que tuvo inconvenientes. En el caso de los Bravos, gran salida del panameño Jorge García, que en 6 entradas de labor permitió una carrera limpia que fue un cuadrangular abriendo el juego de Ali Castillo. Así que el bullpen de Águilas del Zulia falló. El equipo aguilucho llegó a estar ganando en la parte baja del séptimo episodio, llegó a estar ganando 6 carreras por 4, pero no pudo conservar esa ventaja. Y como ya ustedes escuchaban, el movimiento de carreras empezó en la misma primera entrada, el segundo picheo que veía en el encuentro Ali Castillo, que se la desapareció por el jardín izquierdo a Jorge García y estaban ganando 1-0 las Águilas del Zulia. En la cuarta entrada, el conjunto de Margarita iba a abrir el marcador con un cuadrangular solitario al primer picheo de Wilson García, que se paró a la derecha contra el zurdo Wicklander y ahí le pudo conectar por todo el jardín derecho su 12º cuadrangular en lo que va de temporada. Hasta ese momento Wicklander se había visto muy bien sobre el montículo y pudo avanzar por lo menos esas 4 entradas de buena forma. Antes, en el cuarto episodio, Águilas había perdonado al conjunto de los Bravos de Margarita. El episodio lo inició envasándose por error José Pirela, dominaron a José Herrera y luego un sencillo de Eduardo Torrealba colocaba hombres en segunda y en primera y le correspondía el turno a Kennedy Corona. Con hombre en tercera y en segunda, porque hubo wild pitch de Jorge García, se llenaban las almohadillas, pero colocaba a Jason Chourio a batear para doble play. En este caso, el lanzador Jorge García con una extraordinaria jugada de Alexia Marista. 4-6-6-3 fue el doble play, pero fue una línea que se lanzó de cabeza completamente. Alexia Marista la decapitó, se la dio a José Alexander Martínez y completaron el doble play. Ese batazo era para poner el juego 3-0, pero lamentándolo mucho para las Águilas, la gran defensa que jugó Bravos de Margarita en esa jugada mantuvo el encuentro en ese momento 1-0 para que después en el cuarto inning lo empatara Wilson García. En la misma quinta entrada es que iba a venir el episodio donde implosionó Patrick Wicklander, abriendo el quinto episodio, cuadrangular solitario de Carlos Pérez, y aquí el manager Lipson Nava entendía que aunque ya le habían dado 2 jonrones en pocos turnos a Wicklander, podía seguirle dando uso, pero recibió sencillo de José Alexander Martínez y sencillo de Lisandro Espinosa. Todo esto colocó hombres en segunda y en primera sin out, para que ya en ese momento contra Breivik Valera se trajera a Henry Gómez, pero iba a ser muy tarde porque con un doble Valera iba a colocar el encuentro 4-1. En la séptima entrada iba a ser el séptimo inning de la suerte para las Águilas del Zulia, que después de 2 outs había conectado un doble antes del segundo out del episodio Jason Chourio, pero después de 2 outs iban a fabricar las 5 carreras que lo iban a colocar adelante en el marcador, en este caso contra el relevista Carlos Zuniaga. Con hombre en segunda y 2 outs, recibió base por bola Simón Muciotti. Le correspondía el turno a Osleivis Basabe, ya se había movido hasta la tercera Chourio por un wild pitch de Carlos Zuniaga. Basabe dejaba caer el bate y sonaba una línea por encima del campo corto que iba a colocar el encuentro 4-2. Seguían los problemas para Zuniaga, que no pudo siquiera hacer un out, así que se trajo el manager Henry Blanco a Ángel Rondón. Rondón le dio una base por bolas a Isaías Tejeda y se llenaban las almohadillas con 2 outs en la pizarra. Le correspondía el turno al Águila Negra, a José Pirela, que Águilas necesitaba precisamente
un batazo grande que consagrara un rally. Y en cuenta de 3 bolas y 2 strikes, enganchó un picheo José Pirela y la desapareció por lo más profundo del jardín izquierdo y central. Un dantesco cuadrangular, gran slam de José Pirela, que iba a colocar las acciones 6 carreras por 4. Y era el momento de Águilas, parecía que todo iba a ir bien. Llegaba el momento del bullpen, que se ha mostrado bastante bien, pero una de sus piezas más importantes este año falló, que era Pedro Rodríguez, que había tenido unos problemas físicos la semana anterior y tenía bastante tiempo sin lanzar, y en este caso no pudo en el 7º episodio, donde iba a empatar Bravos de Margarita. Empezaba el episodio con doble de Lisandro Espinosa y sencillo Breivik Valera. Había hombres en tercera y en primera sin outs. Apretaba el brazo Pedro Rodríguez, dominaba a Juan Santana, dominaba con un roletazo a la inicial a Alexia Marista, aguantaban al corredor en tercera y había hombres en tercera y en segunda con 2 outs, pero llegaba el Freddy Krueger con 2 outs en la pizarra. Y ustedes saben, los que han seguido nuestros resúmenes de la LVP, de quién se trata. Wilson García, pizarra 6-4, hombre en tercera y en segunda, y con una línea de hit por el jardín central iba a poner el encuentro 6-6. Curioso que estaba la primera libre y aún así decidió picharle el manager Lipson Nava a Wilson García. Es verdad que algunos dirían, bueno, no vas a envasar la de irte abajo en el marcador, ¿no? Tienes que picharle a ese corredor, y si te vas si se va a ir arriba el adversario, que sea por mérito propio de un cuadrangular, no envasando la del gane para ellos. En este caso decidieron picharle a Wilson García, pero es que de verdad Wilson García ha sido un verdugo este año, con 2 outs en la pizarra, y fue el mejor jugador de la 7ª semana, y en esta 8ª semana también ha arrancado todo tren, ya está casi como el líder en remolcadas del torneo. Entonces con ese sencillo iba a colocar el juego de pelota 6-6, y en el 8º episodio la mala defensa de Águilas del Zulia iba a terminar pasándole factura. Antes había tenido hombres en segunda con 2 outs el conjunto zuliano, había conectado un doble Jason Chourio y conectó un sencillo Ali Castillo, pero aquí la desconcentración de Jason Chourio se hizo presente. Él con 2 outs en la pizarra dio el sencillo a Ali Castillo, pero él pensó que la pelota había pasado al outfield. Jason Chourio jamás levantó la cara para ver a su coach de tercera, Carlos Maldonado, quien le estaba haciendo señas que se parara, que no se viniera al home, porque había tomado la pelota en la parte corta del outfield. El propio José Alexander Martínez lanzándose de cabeza. Este se levantó y con todo el tiempo del mundo hizo un disparo al home para poner el último out en la pizarra. Así que lo que podía ser hombre en tercera y en primera para las Águilas del Zulia y que bateara a Simón Muciotti terminó siendo el último out del inning en el home. Y después, errores que iba a cometer el conjunto zuliano que le iban a costar caro. En ese 8º episodio, un elevado que se le cayó entre Simón Muciotti y Jason Chourio. No hubo comunicación, se cayó la bola entre los dos, que chocaron, y se metía hasta la segunda Carlos Pérez. Tocaba la bola José Alexander Martínez de forma exitosa, avanzaba el corredor hasta la tercera, y Henry el Pollito Rodríguez, que entró a batear por Lisandro Espinosa, iba a conectar un sencillo al jardín derecho para poner adelante en el marcador 7-6 a los Bravos de Margarita. Luego un error también de el jardinero central Jason Chourio iba a terminar trayéndose para la goma a Anthony Jiménez, que iba a poner el encuentro 6 carreras por 8. Así que la mala defensa de las Águilas en ese 8º episodio les pasó factura. Ya para el 9º inning, por la vía del 1-2-3, lo retiró José Quijada, y las Águilas del Zulia llevan ya 7 derrotas de forma consecutiva. Hoy amanecen en el 5º lugar de la tabla, mientras que los Bravos de Margarita han ganado 6 de sus últimos 7 encuentros. Están en un muy buen estado de forma y estarán recibiendo a Cardenales de Lara en una bonita serie el día de hoy en Guatamare. Si son capaces de barrer a Cardenales, ya estarán prácticamente dando un paso y medio de cara al round robin los Bravos de Margarita. Hablemos también de lo que aconteció en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, porque Magallanes le ganó en este caso a los Caribes de Anzoátegui en entradas extras, 8 carreras por 7, un encuentro que llegó a estar ganando Magallanes 6-0, pero como Caribes no se rinde y como tiene un gran estratega como lo es Asdrúbal Cabrera, lo ha demostrado este año, pudo llevar el encuentro a entradas extras. La victoria se la terminó llevando el día de ayer Amílcar Chirinos, que puso su récord en 3-0, y la derrota fue para Jorvin Pantoja en ese 10º episodio. La apertura de Caribes la hizo Carlos Marcano, la última para él en la temporada. Le hicieron 6 limpias a Marcano y no pudo siquiera completar un episodio de labor, mientras que por Magallanes lanzó José Suárez, que tuvo problemas entre el 3er y el 4º episodio y se terminó yendo en 3 innings y 2 tercios de labor, permitiendo 3 carreras limpias. En el primer episodio Magallanes iba a fabricar sus 6 carreras después de 2 outs. El inning lo iniciaba fallando
el bateador Carlos Rodríguez, luego conectó sencillo a Eliezer Alfonso Jr. y ponchaban a Leandro Pineda. Hombre en primera con 2 outs en la pizarra, pero posteriormente sencillo de Odor iba a colocar hombres en las esquinas y un sencillo de Luis Sardiñas, que iba a terminar siendo el héroe el día de ayer, después de que se robara su séptima base en la campaña. Rougned Odor iba a colocar el encuentro 2-0. Aún así, el ataque de Magallanes persistía y tanto Tucupita Marcano como Nelson Rada tomaban base por bolas para que le llegara el turno a Renato Núñez, que conectó su 4º cuadrangular de la temporada, y ese gran slam con las bases llenas que tenía, con 2 outs en el primer episodio, iba a colocar el encuentro rapidito 6-0. Descontaba Caribes en la tercera entrada, todo esto producto de un cuadrangular solitario de Carlos Mendoza. Se metió en problemas en ese episodio José Suárez después del ponche y el jonrón, porque dominó a Andrew Monasterio, pero recibió sencillos consecutivos de Hernán Pérez y de Balbino Fuenmayor. En cuenta de 2-2, ponchó a Erlis Rodríguez, pero dicho ponche no pudo ser retenida la pelota por el receptor Eliezer Alfonso Jr. y se llenaban las bases. Bases llenas con 2 outs, dominaba a Romer Cuadrado para finalizar ese tercer episodio. Le llegó un turno importante también a Luis Swissbell en el tercer episodio. Tenía hombres en segunda y en primera con 2 outs, pero terminó fallando Luis Swissbell, que sigue metido en un tremendo slump en los últimos días. En la cuarta entrada iba a sacar del encuentro Caribes a José Suárez. Magallanes no jugó buena defensa ayer y, entre otros motivos, por eso también salió del encuentro José Suárez. Él abría el episodio con base por bolas a Carlos Pérez, luego dominaba a Diego Infante, pero recibía sencillo de Leonel Valera, que por un error en tiro del campo corto Tucupita Marcano iba a terminar anotando en carrera a Carlos Pérez, y Valera se metía hasta la segunda. Luego, con un toque de pelota, iban a dominar a Carlos Mendoza, avanzaban a Leonel Valera hasta la tercera, y después un doble de Andrew Monasterio iba a colocar el encuentro 6-3. Ahí dijo suficiente el manager Yadier Molina, que se trajo a Luis Martínez para completar el cuarto episodio. Pero vayámonos ya a la novena entrada, porque Magallanes es verdad que tuvo algunas opciones. De hecho, tan temprano como en el octavo episodio, con el juego 7-4, tuvieron la oportunidad de colocar más ventaja en el marcador, no lo hicieron, y llegaba el noveno inning con Felipe Rivero. Antes hay que decir que José Franco hizo un gran relevo por Magallanes. Suárez lanzó 3 innings y 2 tercios, Luis Martínez lanzó 1 inning de labor y completó esa quinta entrada Ángel Acevedo. Y José Franco, aunque tuvo inconvenientes con su defensa, pudo retirar el sexto, el séptimo y el octavo episodio de Caribes de Anzoátegui para dejarle la mesa servida al que ha sido el mejor relevista de Magallanes este año, como lo es Felipe Rivero. Pero no estuvo en su jornada Rivero, que en cuenta de 3-2 dejó una recta alta a Hernán Pérez, que le desapareció por el jardín izquierdo. El sexto para él en la campaña, el juego se ponía 7-5. Ponchaba a Balbino Fuenmayor, lo hizo deslucir, y después le correspondía el turno a Erlis Rodríguez, que en cuenta de una bola y 2 strike dio un rolling por la tercera. Era out en la inicial Erlis Rodríguez, pero lanzó mal José Gómez, y sin necesidad había envasado el equipo de Magallanes a un corredor que, junto con el Denholm, ya iban a representar la del empate. Se paraba Romer Cuadrado en el cajón de los bateadores, representando la del empate para Caribes, y un batazo dantesco que dio Romer Cuadrado en la pista de seguridad la tomó Leandro Pineda para el segundo out del episodio. Pero eso no iba a ser más que un presagio de lo que iba a continuar en el siguiente turno, porque Carlos Pérez sí la desapareció con Erlis Rodríguez a bordo para que el juego de pelota se colocara 7-7. Luego recibió otro hit Felipe Rivero de Diego Infante, pero ponchó a Jesús Sucre para finalizar ese noveno episodio. Magallanes llegó a tener hombres en segunda y en primera después de 2 outs en el noveno inning para Eliezer Alfonso Jr., pero terminó fallando con un elevado al jardín derecho. Y llegaba la décima entrada, ese décimo episodio, donde Caribes no iba a producir y Magallanes sí, para decretar la victoria. Amílcar Chirinos entraba a lanzar por Felipe Rivero con el corredor fantasma, que en este caso era Diego Guzmán, iniciando el episodio en segunda. Amílcar ponchaba a Carlos Mendoza, dominaba con un elevado a la tercera base a Andrew Monasterio, y ahora sí, entendió Magallanes que no tiene que picharle a Hernán Pérez como le habían pichado en la jornada del día martes, como le habían pichado en Puerto La Cruz. Le dieron 4 malas intencional, y aunque el remedio podía ser peor que la enfermedad porque venía Balbino Fuenmayor, si a este servidor le preguntan, yo prefiero tener, con todo lo que representa Balbino Fuenmayor en el cajón de los bateadores, que a Hernán Pérez. Hernán Pérez es un bateador con muchísima más habilidad,
aunque tiene menos fuerza que Balbino Fuenmayor, también te puede dar un jonrón. Hernán Pérez tiene mucha más jerarquía que Balbino y por eso tomó la decisión correcta a Yadier Molina, que envasó a Hernán Pérez, le llegó el turno a Balbino Fuenmayor y fue dominado con un elevado al jardín izquierdo para el último out. En el caso de la carrera que iba a anotar Magallanes, iniciaba el episodio corriendo en la segunda base Eliezer Alfonso Jr. y se traía el manager Yadier Molina a Sandy León a consumir su turno como emergente por Leandro Pineda. ¿Por qué? Porque lo iba a colocar a tocar, lo hizo de forma perfecta. Sandy León avanzó al corredor a la tercera base y se terminaba metiendo hasta la inicial. Sandy León con ese toque de pelota. Había hombres en tercera y en primera sin out en la pizarra. Le correspondía el turno a batear a Diego Castillo, que había ingresado a jugar en la defensa. Le dieron 4 malas intencionales para tener out en todas las almohadillas y después picharle a Luis Sardiñas. ¿Por qué? Porque Luis Sardiñas estaba bateando a la derecha contra el zurdo Jorvin Pantoja. A mí me pareció un movimiento interesante del manager Asdrúbal Cabrera, porque aunque es verdad que Luis Sardiñas ha sido el bateador más oportuno de Magallanes en este tipo de circunstancias, contra zurdos Luis Sardiñas bateaba 200 en la jornada del día de ayer. 200 contra los zurdos y contra los derechos mucho más. Entonces era mejor colocarlo a batear a la derecha contra el zurdo Pantoja para ver si lo podías dominar. Pero la experiencia de Luis Sardiñas salía a relucir y con un sencillo por encima del campo corto, además puso a jugar 5 en el infield el manager Asdrúbal Cabrera, iba a ganar el juego de pelota el equipo de Magallanes 8 carreras por 7. Un encuentro que se vería más cómodo en el papel por cómo se estaba desarrollando de 6 carreras por 0, pero que terminó complicándose porque jugó buen béisbol. El equipo de Caribes movió bien sus piezas del bullpen, el manager Asdrúbal Cabrera, que perdió a su abridor en el propio primer episodio, pero aún así llegó, después de perder a su abridor en el propio primer episodio, vuelvo y repito, su bullpen fue capaz de lanzar 8 innings y un tercio de labor, permitiendo una sola carrera limpia, que fue a la altura del sexto episodio por el descontrol de sus relevistas en dicho episodio. Así que para Caribes, cabeza en alta, una gran serie que se lanzaron en Valencia, dividieron contra Magallanes y Magallanes también, porque no era un encuentro fácil, tenían muchas bajas en el bullpen el día de ayer y aún así, después de que le empatara el juego de pelota Caribes en el 9º episodio, pudieron salir adelante y ganar un encuentro vital para ellos. Vayamos ahora a lo que aconteció en Maracay, porque ganaron los Tigres de Aragua 8 carreras por 3 sobre los Leones del Caracas y siguen metiéndose los Leones del Caracas en una racha muy negativa en un momento culminante de la campaña. El triunfo para los Tigres de Aragua fue para el relevista Carlos Guzmán, su segunda victoria de la temporada, mientras que por los Leones del Caracas, Eric Leal fue quien cargó con la derrota. Otra mala presentación de Eric Leal, que después de iniciar bien esta temporada se ha venido a menos en sus últimas presentaciones. De hecho, si uno ve lo que han sido las últimas 5 salidas de Eric Leal, permitió 4 carreras limpias en 3 innings y 2 tercios contra Magallanes. Desde el 9 de noviembre en adelante no ha sido el mismo. Permitió 4 carreras en 1 inning y 2 tercios de labor contra Tigres el 22 de noviembre. 5 carreras contra Caribes en 4 innings y 2 tercios de labor el 27 de noviembre. 4 carreras, esa ocasión como relevista, contra Bravos de Margarita en 2 tercios de labor el pasado 30 de noviembre. Y ayer, que permitió 4 carreras limpias en 2 entradas de labor. Antes de aquella apertura contra Magallanes el 9 de noviembre, Eric Leal tenía 2.35 de efectividad. Después de su salida del día de ayer tiene efectividad de 7.71. Se ha venido a menos en sus últimas salidas y esto lo está sintiendo el equipo de los Leones del Caracas. Por parte de los Tigres, José Enrique Martínez fue abridor sorpresa y lanzó bastante bien, hay que decirlo. En 3 innings y 1 tercio de labor permitió tan solo un indiscutible, otorgó 3 boletos, es verdad, pero no le anotaron carreras limpias. De hecho, apenas pudo batear al equipo de los Leones del Caracas en su jornada del día de ayer 4 indiscutibles. Tan solo fueron 4 indiscutibles. Es verdad que el picheo de Tigres llegó a otorgar hasta 8 boletos y Caracas no lo aprovechó, pero pudieron maniatar los Tigres al bateo de los Leones a que ellos no hicieran daño, sino que bueno, las veces que se metieron en problemas fue por ellos mismos. Y Tigres iba a rapidito fabricar 3 carreras en la segunda entrada. Le cayeron temprano a Eric Leal. Ya en el primer episodio había abierto el juego con sencillo. Gorkis Hernández batió para doble play José Peraza y después le dio otro sencillo a David Rodríguez. Pero ya en la segunda entrada sí iban a carburar contra Eric Leal. El episodio lo abría con pelotazo Leobaldo Cabrera y un sencillo de Albert Martínez iba a colocar hombres en segunda y en primera.
Keiber Rodríguez daba una línea por el jardín derecho, iba a traerse a la goma Leobaldo Cabrera, aunque hacían out forzado en segunda a Albert Martínez. Era la primera para los Tigres, con hombre en la inicial, le correspondía el turno a José Cibrián, que fallaba con un roletazo, entregando el segundo out del episodio. Pero Tigres iba a producir. Sencillo de Franklin Torres se traía para la goma a Keiber Rodríguez, el juego 2-0, y un triple de Gorky Hernández posteriormente con 2 outs en la pizarra, una bola y 2 strike, ante Eric Leal, iba a colocar el juego de pelota 3-0. En el tercer episodio, Caracas iba a tener la posibilidad de descontar en el marcador. Le había llegado el turno a Lenín Sosa, con hombre en tercera y en primera y 2 outs en la pizarra, pero se ponchó Lenín Sosa para el último out y Tigres iba a hacer una más en ese tercer episodio. Sencillos consecutivos de David Rodríguez, de José Cafecito Martínez y una base por bolas de Leobaldo Cabrera iba a colocar bases llenas sin out en ese tercer episodio. Iba a ser todo para Eric Leal, que salía del encuentro por Carlos Romero. Romero ponchaba a Albert Martínez, pero no podía evitar el elevado de sacrificio de Keiber Rodríguez, que iba a colocar el juego de pelota 4-0. En la quinta entrada, Tigres iba a hacer 2 carreras más. Ese episodio contra el importado Tyron Julie, no trajo nada en la bola Julie tampoco, parte de la importación contratada por los Leones este año. Sencillo de David Rodríguez, sencillo de Cafecito Martínez y sencillo de Leobaldo Cabrera. Le llegaban las bases llenas nuevamente a Albert Martínez sin out, y en esta ocasión contra Henderson Álvarez sí pudo producir, y con un sencillo al jardín izquierdo iba a colocar el juego de pelota 6-0, dejando hombres en segunda y en primera. Tigres aún así no podía terminar de facturar en ese episodio. Fallaba Keiber Rodríguez, recibía base por bola José Cibrián, pero terminó bateando para doble play Franklin Torres para terminar ese quinto episodio. Caracas descontó en la sexta entrada con un cuadrangular solitario de Aldren Corredor, que en la noche de ayer se fue con 2 vuelas cercas. De hecho, de los 4 indiscutibles que apenas pudo conectar el equipo de los Leones del Caracas, 2 salieron del madero de Aldren Corredor. El primero de ellos en la sexta entrada y el otro fue en el octavo episodio para poner el juego de pelota 7-3. Antes Albert Martínez había conectado cuadrangular y había remolcado su tercera carrera del encuentro en el séptimo inning. En ese octavo, en este caso contra el lanzador Eduard Colina, Aldren Corredor se consiguió en circulación a Lenín Sosa y con un cuadrangular por lo más profundo del jardín central iba a colocar el juego 7-3. Tigres iba a hacer una carrerita más en el octavo episodio, producto de un sencillo de José Cafecito Martínez, que ayer vivió una buena jornada después de estar algunos días ausente. Ayer se fue de 5-3 Cafecito con carrera anotada y carrera impulsada. El noveno episodio por parte de los Tigres de Aragua lo retiró sin mayores inconvenientes Ronnie Williams, que ponchó a José Rondón, le dio base por bolas a Gabriel Noriega, pero después ponchó a Jefferson Morales y dominó a Lenín Sosa para el último out. Así que en el caso de los Leones del Caracas, Tyron Julie no pudo hacer un out, le hicieron 2 limpias y el resto del bullpen pudo relativamente hacer el trabajo. Simón Leandro lanzó un buen episodio de labor, Henderson Álvarez también, pero hay que tomar en cuenta que cuando ellos ya entraron, el box score estaba abierto, estaba ganando 6-0 el equipo de los Tigres de Aragua. Ayer el manager Osvaldo Guillén volvió a utilizar muchísimo su bullpen, utilizó hasta 8 relevistas más allá del abridor José Enrique Martínez, hasta 9 lanzadores utilizó Osvaldo Guillén. No tuvo una apertura tan larga, pero pudo conservar una victoria fundamental para ellos, la 21 del año para los Tigres de Aragua. Y ahora hay que analizar el último encuentro de esta jornada, que fue entre Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara, equipos que tenían rachas totalmente diferentes. Tiburones tenía 2 derrotas de forma sucesiva y Cardenales tenía 3 victorias consecutivas, y ambas rachas siguieron. Tiburones perdió su tercer duelo de forma sucesiva, mientras que Cardenales de Lara ganó su 4º encuentro al hilo en lo que va de esta semana y lo que fue la semana anterior. Han despertado después de tener récord de 16-20, lo han hecho de la mejor manera, y estas 4 victorias no solo lo subieron hasta el 4º lugar, sino que dejó ya su récord en 500. El equipo dirigido por César Isturiz, que ayer jugó buena pelota, buen picheo, agresivo en las bases, bateo oportuno, y el resultado fue llevarse la victoria en Macuto 6-5 sobre los temidos Tiburones de La Guaira, que esperaban que desde la llegada de Ronald Acuña Jr. y Michael García tuviesen una seguidilla de victorias mayor, pero desde que ellos debutaron el pasado día viernes, los Tiburones han ganado 2 y han perdido 3. Evidentemente que esto podrá cambiar en cualquier momento cuando gozas de un line-up plagado de categoría Grande Liga, como Gabriel Arias, que fue Grande Liga todo el año con Guardianes de Cleveland, Michael García, actual ganador del Guante de Oro, la tercera base en la Liga Americana, y Ronald Acuña Jr., aunque Michael García ha estado
por debajo de lo que se espera de él ofensivamente en estas primeras semanas. La victoria ayer se la llevó Keviu Sampson. Gran salida de Sampson, que estaba, como dice la canción, contra la espada y la pared. Y pudo lanzar 6 entradas de labor, donde permitió 2 carreras, una de ellas fue sucia, la otra limpia, ponchó a 2 rivales y le dieron 6 indiscutibles. La derrota para Luis Arejula, la quinta para él en la temporada. Arejula ni siquiera pudo completar un episodio de labor y permitió 3 carreras limpias con 2 boletos y 3 indiscutibles. Así que mala salida para Luis Arejula. El salvado fue para Lister Sosa con algo de... No de polémica, pero sí de susto para Cardenales de Lara, porque hasta en 2 ocasiones tuvo el equipo de Tiburones de La Guaira en el home la posibilidad de dejar en el terreno a Cardenales de Lara. Iba a ser un ataque de tempranero, el del conjunto crepuscular sobre los Tiburones de La Guaira, y en el primer tercio del juego iban a fabricar 5 de las 6 carreras que iban a terminar anotando en el encuentro. En el primer episodio, base por bolas a Rafael Balito Ortega abriendo el episodio, base por bolas a Ildemaro Vargas, luego se ponchaba a Luis Ángel Acuña, dominaban a Danry Vázquez con un foul fly al tercera base, pero Jesús Bastidas iba a producir a la hora buena con 2 outs en la pizarra y con una línea de hit al jardín izquierdo iba a traer la primera del encuentro. Traía para la goma, como les digo, a Balito Ortega, se movía hasta la segunda, Ildemaro Vargas. Un sencillo de Eduardo García al jardín derecho, iba a llenar las almohadillas y le llegaba el turno a Joendrick Piñango, que cayó de pie al equipo de Cardenales de Lara y con un doblete al jardín central iba a colocar el juego de pelota 3 carreras por 0. En el mismo primer episodio iba a descontar Tiburones de La Guaira después de que Ronald Acuña Jr. fallara con un elevado al jardín izquierdo. Recibía base por bolas Michael García y un sencillo de Daniel Montaño iba a colocar hombres en segunda y en primera. El propio Gabriel Arias con un sencillo al jardín izquierdo traía la primera del juego para los Tiburones de La Guaira. 3-1, hombre en segunda y en primera con un out. La amenaza permanecía en el ambiente, bateaba a Jan Herby Solarte, que conectó línea, que impactó en Gabriel Arias y por eso resultó out en la segunda. Daniel Montaño llegaba hasta la tercera, se quedaba en la inicial Jan Herby Solarte y luego fallaba Alcides Escobar para el último out de ese primer episodio. En la segunda entrada iba a ser una carrerita más el equipo de Cardenales de Lara. Abrió el episodio Johnny Hernández. Qué útil es Johnny Hernández, qué bien le está yendo. Y ayer en su primer turno al bate, triple por el jardín derecho, para que se instaurara en la tercera almohadilla sin out en la pizarra. Balita recibía base por bolas, fallaba tanto Ildemaro Vargas como Luis Ángel Acuña, pero le llegaba el turno a Danry Vázquez y aquí se vio la agresividad del manager César Isturiz. Con 2 outs en la pizarra, mandó al robo a Rafael Balita Ortega de la segunda y Tomás Telis, yo no sé si se confió, yo no sé si pensó que no iba a ser doble robo Cardenales, pero lanzó a la segunda con 2 outs en la pizarra y se vino para el home. Johnny Hernández, que había tomado muchísimo terreno en la tercera base. El disparo de Querecuto se adelanta, da un paso hacia adelante, toma la pelota, ya se había olvidado el out en segunda porque por supuesto que lo primordial era el out en el home. Lanza para la goma, pero el disparo llega tarde y Johnny Hernández se mete hasta la goma. Así que con este doble robo terminó el equipo de Cardenales de Lara fabricando su 4ª carrera del encuentro. La agresividad fue fundamental, lo hizo bien el manager César Isturiz, algo que se le estaba pidiendo desde hace algún tiempo su afición de que fuese agresivo en las bases. Lo hizo en esta ocasión y terminó sacando rédito de ello. Tomás Telis se iba a envasar en el segundo episodio por parte de Tiburones con un error de Eduardo García y después fallaba Franklin Barreto para el primer out del episodio. Quedaba en segunda Tomás Telis y un sencillo de Juniel Querecuto se lo iba a traer para la goma. En la tercera entrada, otra carrera más del conjunto de Cardenales de Lara. Abría el episodio Jesús Bastidas con doble, fallaba Eduardo García, le daban 4 malas a Joendrick Piñango y después de un wild pitch con hombres en tercera y en segunda, un elevado de sacrificio de Ali Sánchez iba a colocar al encuentro 5 carreras por 2. Hasta el séptimo inning fue que el equipo de los Tiburones de La Guaira descontó con un dantesco cuadrangular de Ronald Acuña Jr. por lo más profundo del jardín central. Ante los envíos de Hunter McMahon iban a colocar el juego de pelota 5-3. El encuentro ya había estado afectado por lluvia y después de la parte alta del 8º episodio, después de que el equipo de Cardenales de Lara tuviese abriendo ese episodio hombre en segunda con un out, había conectado sencillo Ali Sánchez, se traía para la goma Jackson Flores, el juego se colocaba 6-3
e iban a colocar la lona en el encuentro, porque empezó a llover más fuerte sobre Makuto, ya había llovido a lo largo de la noche, el terreno ya estaba algo desgastado, así que decidieron colocar la lona, esperar que escampara y después en el octavo episodio volver al play. Dominó Christian Cosby el octavo episodio sin inconvenientes. El noveno episodio por parte de Tiburones lo lanzó Luis Peña, que se vio dominante en ese episodio ponchando a 2 para que quedara la mesa servida en el caso de Cardenales de Lara con Lister Sosa, que estaría ahora cumpliendo las veces de cerrador de Cardenales de Lara. En el noveno episodio habría con sencillo Carlos Toxi e inmediatamente después jonrón de Juniel Querecuto para poner el juego por una rayita y viniendo la parte alta del line-up de los Tiburones de La Guaira. Como era de esperarse, se envasó con un sencillo Ronald Acuña Jr. y ya estaba en circulación con el MVP venezolano Ronald Acuña Jr. con el 40-70 en sus piernas. Estaba Tiburones de La Guaira con la del empate en la inicial, pero la mala fortuna le jugó una mala pasada a los Tiburones de La Guaira. Venía a batear Michael García y en cuenta de 0 bola y un strike conectó una línea por la inicial. Alejandro Mejía estaba cuidando a Ronald Acuña Jr., así que tomó la pelota, pisó y le metieron doble play a los Tiburones de La Guaira. García representaba en ese momento la de dejar en el terreno a los Cardenales de Lara. Y después Daniel Montaño cosechó una base por bolas para que le llegara el gran turno a Gabriel Arias. Con hombre en la inicial, 2 outs en la pizarra, él representaba la del gane, pero poncharon a Gabriel Arias con un picheo sin tirarle para que terminara ganando 6 carreras por 5 el equipo de Cardenales de Lara en una gran jornada. Aunque Lister Sosa permitió 2 carreritas, hay plena confianza del cuerpo técnico de Cardenales de Lara y de la gerencia en él. Y en el caso de los Tiburones de La Guaira no fueron del todo productivos en las almohadillas. Es verdad que la apertura de Arejula les pesó. Anthony Escobar también permitió un par de carreritas en el relevo más inmediato después de Arejula. Y bueno, Cardenales, que es un equipo que ahora mismo está jugando buena pelota, no se le pueden dejar este tipo de licencias. El mejor jugador de la jornada 44 de la LBBP para nosotros es Luis Sardiñas, porque además de irse de 4-3 con 3 remolcadas, par de boletos y una anotada, remolcó la del gane para los Navegantes del Magallanes en una situación in extremis cuando el juego estaba 7-7 en el 10º inning. Sobre todo que el día de ayer se envasó en 4 de los 6 turnos Luis Sardiñas, como les decimos, con par de boletos, 2 indiscutibles y 3 carreras remolcadas, el mejor jugador de la jornada. En la cancha domino el juego, en la carretera conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar, así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Este jueves 4 de diciembre continúan las acciones en la LBBP. Hay varios equipos enrachados, Cardenales en forma positiva con 4 victorias sucesivas, Bravos de forma positiva con 3 victorias sucesivas, Águilas en una racha muy negativa de 7 derrotas, Tiburones en una racha muy negativa de 3 derrotas, así que veremos qué ocurrirá el día de hoy porque dichos conjuntos se enfrentan entre sí. Como les digo, este jueves 4 de diciembre a las 6:30 de la tarde se enfrentan dos equipos que vienen en racha negativa, Águilas y Tiburones en Makuto, con transmisión de One Baseball Network. José Dávila será el abridor por parte de las Águilas del Zulia. Espera Águilas una buena apertura de Dávila, ya que lo necesitan obtener una victoria, aunque está metido en una muy mala racha. Está en récord de 500 Águilas del Zulia, ya perdió todo ese récord que había avanzado de estar cómodo en el primer lugar. Ahora mismo está en 500 metido en la pelea, pero sigue metido en la pelea el equipo de Águilas e intentará aprovechar a José Dávila en la apertura de hoy. Aunque Tiburones no ha oficializado su rotación de esta semana, Eric Pardiño pudiese ser el abridor del día de hoy con transmisión de One Baseball Network. A las 7 de la noche, en este caso en Guatamare, una serie interesante con dos equipos que están jugando buena pelota, Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, con transmisión de BIM Sports. Máximo Castillo, que viene en ascenso, será el abridor de Cardenales de Lara, mientras que Abdiel Saldaña, que le ha lanzado muy bien este año a Cardenales, será el abridor de los Bravos de Margarita. También a las 7 de la noche, pero en el Estadio Monumental Simón Bolívar, con transmisión de IBC, Caribes de Anzoátegui visita a los Leones del Caracas. Eduardo Salazar será el abridor del conjunto oriental, mientras que Michael Manzano, que viene de una buena apertura el pasado día sábado contra los Tiburones de La Guaira en el Universitario, será el encargado de realizar la apertura por el conjunto melenudo. Para finalizar la jornada del día de hoy, Tigres de Aragua visitará a los Navegantes del Magallanes en Valencia, con transmisión de Canal I. Jan
Brian Pinto será el abridor de los Tigres de Aragua, mientras que Brian Mata, que está metido en un estupendo año, será el abridor de la tropa comandada por Yadier Molina. La tabla de posiciones, que ha tenido muchos cambios en las últimas jornadas, mantiene a Bravos de Margarita en el primer lugar con 22 y 18. En el segundo puesto a medio juego, Tigres de Aragua con 21 y 18. Y en el tercer lugar en solitario, Caibes de Anzoátegui con 20 y 19 a juego y medio del primer lugar. Cardenales de Lara y Águilas del Zulia están empatados en el cuarto puesto. Por carreras anotadas y carreras permitidas está en el cuarto Cardenales con 20 y 20 a 2 del primer lugar, y en el quinto Águilas del Zulia con 19 y 19 también a 2 del primer lugar. Tiburones y Magallanes empatados en récord, 19 victorias, 21 derrotas. Están ambos equipos a 3 del primer lugar, pero tan solo a un juego del cuarto lugar de la tabla de posiciones y a juego y medio del tercero. Así que esto está muy cerrado. Los Leones del Caracas siguen de últimos, siguen metidos en problemas, pero siguen también bastante cerca en la tabla de posiciones, a 4 del primer lugar, a 2 del cuarto lugar, que te da acceso directo al round robin, y a 2 juegos y medio de la tercera plaza. Además, también están a un jueguito del sexto lugar los Leones del Caracas. Nuestra portada del día de hoy tiene que ser para el equipo que tiene la mayor racha de victorias consecutivas actualmente, que son los Cardenales de Lara, que han dado un gran salto de calidad en sus últimos 4 encuentros. Lara lleva 4 al hilo y se sube al cuarto lugar. Nuestra portada del día de hoy, evidentemente que direccionada a unos Cardenales de Lara que están jugando buena pelota, que barrieron a las Águilas en Maracaibo, que después le ganaron el pasado día martes a los Tigres en su casa viniendo desde atrás, vencieron ayer en Macuto a los Tiburones de La Guaira, y hoy intentarán, o a partir de hoy intentarán, en Margarita disputar una serie bastante reñida contra los Bravos de Margarita. Nosotros, mis amigos, por lo pronto nos despedimos de este resumen de la LVP, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, a que dejen un like en nuestro video si les gustó, y por supuesto denle click al botón de la campanita. Estarán activando las notificaciones y de esa manera, apenas publiquemos un video, les saltará el aviso y podrán disfrutar de todo nuestro contenido de la LVP en el mejor sitio, en la mejor plataforma, que es acá en La Jugada. EK Empire Kikway, la moto que mueve a Venezuela.